con Vida de Mamá. Muchísimas gracias, Henry, y bienvenida, Sabri. Qué rico poder verte hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, corriendo. Corriendo, yo también, mira, estoy sudando, pero eso es bueno, que nuestros oyentes sepan que eso pasa en la vida real y a pesar de eso podemos contar con esa tranquilidad de que Dios siempre está con nosotras, ¿no? Así es, así es. Qué bueno Bueno, mi verte, Sandra. Sabri, me alegra mucho a mí también. Vamos a arrancar recordándole a los oyentes que la semana anterior estuvimos empezando con este tema, la pérdida de un bebé, ya sea en el periodo gestacional o en el periodo en el que nace el niño. Es muy complejo, es muy difícil. Escuchamos tu testimonio la semana anterior. Hoy vamos a hablar un poco acerca de unas recomendaciones que desde la psicología nos pueden ayudar a tramitar mucho más adecuadamente este duelo. Pero Sabri, quiero empezar leyéndote una carta que encontré, me pareció supremamente bonita y dice así: querida mamá, siento muchísimo que hayas podido estar tan poco tiempo con tu bebé. Perder a nuestros hijos supone un drama terrible, horroroso. No hay experiencia humana que iguale el dolor de sentir cómo nuestras vidas, en un brevísimo lapso, se resquebrajan ante el peso de la inevitable realidad que supone el fallecimiento de nuestros bebés. Querida mamá, cuando perdemos a nuestros hijos o hijas, nuestro corazón se rompe en 1000 pedazos. Para poder recomponerlo y ponernos de nuevo en marcha, necesitamos mucho tiempo, mucho amor, consuelo, cariño, compañía y comprensión. Ese amor, ese cariño, esa comprensión no solo tienen que venir del exterior, sino también de nosotras. No te odies, no te culpes, no te causes daño pensando que fue por un error que cometiste, por no haberte cuidado lo suficiente, por no haber sido precavida. Muchas veces en la vida las circunstancias nos superan, se descontrolan y no podemos hacer nada para evitar que nos ocurran adversidades. No te juzgues, ámate, piénsate con cariño, con respeto, con comprensión. Querida mamá, no sientas que estás sola. Muchas otras mamás y papás te acompañamos en tu dolor, estamos a tu lado y comprendemos tu pena. Esta pena, este dolor necesitan ser expresados, sacados al exterior. No escuches consejos dañinos que minimizan tu pérdida, tu dolor. No les hagas caso a esas voces que te insinúan que debes permanecer en silencio y seguir hacia adelante como si nada hubiera pasado. Tu pena, tu dolor, tu pérdida son reales. Querida mamá, llora todo lo que tengas que llorar. No dejes de hacerlo. Estás viviendo un duelo y tu corazón precisa aliviar su dolor, comunicar su pena. Llora todo lo que necesites. El llorar resulta fundamental para ayudarte a asimilar tu enorme pérdida, a comprender el inmenso drama que supone la marcha de tu bebé. Además, también es importante que hables, que expreses tus sentimientos y no los guardes para ti, comunícalos. Y recuerda, siempre que lo precises, habla de tu hijo o tu hija, de cómo fue tu embarazo, de cómo te sentías, del dolor y la impotencia que te causan todas las ilusiones que has perdido, los planes que nunca podrás realizar, las vivencias que nunca llegarán. Habla de tu bebé, de que tu pequeño o pequeña estuvo contigo, de que lo sentiste y notaste cómo vivía dentro de ti. Debes saber que tu precioso bebé tiene su lugar en tu vida y en tu familia. Aunque físicamente ya no esté a tu lado, existió y siempre estará contigo, en tu corazón, en tus recuerdos, en tu ser. No calles, comunícate. Habla con tu pareja, con personas que te acompañen sin juicios, sin opiniones dañinas y que sepan en estos momentos de profunda tristeza y dolor darte cariño y cobijarte desinteresadamente. Querida mamá, siento que tu pequeño o pequeña se marchara tan pronto. Comprendo tu dolor. Yo también sé lo que es perder a un hijo y es demoledor. Recuerda, no estás sola. Somos muchas las mamás que te comprendemos y te apoyamos y con todo mi cariño y comprensión. ¿Sabes que encontré esta carta, Sabri, en una página que apoya a esas mamás que han experimentado esta pérdida? Y me parece tan importante que haya ese vínculo de decir, hay otras personas que también lo sienten, ¿no? Que también se duelen. ¿Qué te despierta a ti escuchar estas palabras, Sabri? Soporte, apoyo, algo de tranquilidad,
porque algunas veces uno se encuentra muy solo durante el proceso. Saber que hay otra persona que o pasó por lo mismo, uno dice, oye, lo superó, o él se dio el tiempo, o sea, esa transición de saber que hubo otra persona es de soporte. Claro que sí. Bueno, en tu caso, Sabri, tú has hablado con otras mamás que han pasado por tu experiencia y tú has sido un soporte para ellas, pero nos gustaría saber si para ti hubo alguna mamá que hubiese pasado por esa experiencia que de repente te generara a ti ese apoyo y ese acompañamiento. Pues no tuve a nadie que haya tenido la experiencia, ¿sí? Más bien como mi familia nos arropó tanto, así como hablamos la semana pasada, entonces fue realmente un trampolín, ¿sí? Ellos permitieron que nosotros sufriéramos lo que había que sufrir y ya eso nos permitió como seguir adelante. Pero no hubo nadie que haya tenido la misma experiencia, precisamente porque en ocasiones se calla, ¿sí? Ok, sí, es cierto. Bueno, y es muy importante que sepamos que este duelo, como tú lo mencionaste en la semana anterior, es un duelo un poco más complejo porque no tienes en todas las oportunidades esa posibilidad de ver el cuerpo. Total. Y muchas veces las personas asumen que no había nada, entonces simplemente no hay a quien hacerle duelo. Entonces es muy importante que podamos comprender que esa experiencia es una experiencia que genera unas consecuencias en las madres. Y la primera es un shock, ¿sí? Un no entender qué es lo que está pasando. Es una percepción de vacío, de desamparo, de injusticia, de desconcierto, de incredulidad, rabia, tristeza. Una cantidad de emociones que no se pueden describir claramente, solamente la persona que lo ha vivido podrá experimentarlas, ¿no? Entonces, primero un shock. En segundo lugar, hay una culpa irracional. Las mamás empiezan a cuestionarse, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que yo no me cuidé lo suficiente? Un poco lo que decía la carta, ¿no? Con la percepción de que algo pasa con mi cuerpo no está bien, de repente algo le pasó a mi cuerpo que no pudo lograr que este bebé llegara a un feliz término. Y Sandrita, quiero interrumpirte en algo. Por toda familia tiene como competencia el hecho de que mi familia está mejor de salud o mi familia no está mejor de salud. Entonces, algunos comentarios como, eso debe haber sido por la familia de ella que siempre están enfermos. ¿Sí? Eso hace mella, o a eso fue que ella no se cuidó, eso estuvo saltando y brincando y no, o sea, el punto aquí no es buscar culpables, porque ya la mamá en sí se siente culpable, el no saber que mi cuerpo es realmente, y perdóname que haga una pausa allí, la mayoría de los niños en su edad infantil tienen lo que se llama juego de roles. ¿Y qué juega una niña, Sandra? A ser la mamá. Eso es para ella su mayor anhelo. Y muchas veces ese anhelo maternal, genético, por así decirlo, va con nosotras hasta ya que estamos grandes, ¿sí? Muy pocas personas dicen no quiero tener hijos, y las hay, tienen bastantes paradigmas o bastantes estamentos realmente confrontables, pero la mayoría de las personas su anhelo es tener un bebé. Entonces, el que el bebé no haya podido crecer por X o Y razón, uno se echa la culpa. Y ahora, si la pareja decide buscar las razones, se genera otro motivo para echarse culpa. Porque cuando médicamente ya se sabe o científicamente cuáles fueron las razones, siempre va a haber un culpable. Entonces allí vuelve el dolor como a surgir. Es bastante controversial. Importantísimo lo que estás mencionando, no buscar culpables, ¿no? Esa situación que tú mencionas es tremendamente frecuente. Yo hice un acompañamiento a una mamá que perdió un bebé y la familia del esposo constantemente decía esto que tú señalas. Eso debe ser culpa de ellos porque nosotros siempre hemos sido muy sanos, etcétera, etcétera. Y este tipo de comentarios lo que hacen es incrementar la culpa de la mamá que ya, de todas maneras, tiene en sus percepciones personales esa incapacidad de poder haber logrado que el embarazo se tramitara adecuadamente. Es importante entonces comprender y no agregar a esta situación con comentarios que de repente no van a ayudar para nada. Entonces, además, hay cicatrices
van a quedar unas cicatrices. Como lo mencionaba la carta, es muy probable que pase mucho, mucho tiempo y para esa mamá todavía siga siendo difícil pensar en esa situación y asumir que no pasó nada, ¿no? Entonces la gente suele decir, ay, ya no da más vueltas, piensa en el futuro, etcétera, Sí. etcétera. Pero cada persona necesita vivir su proceso. O comentarios como, bueno, ya después puedes tener otro hijo o tienes otros hijos, porque hay madres que teniendo hijos también experimentan la pérdida. Entonces, mira, pero tienes los otros hijos. Nunca un hijo va a sustituir a otro. Total. Es que importante que nosotros podamos comprender que esa pérdida es una pérdida real. A veces incluso van a quedar cicatrices físicas, porque hay mamás que durante la pérdida tienen que vivir casi que un parto, ¿sí? Solamente que no van a recibir a su bebito vivo y ese proceso es un proceso físicamente traumático y doloroso para ella, ¿no? Porque Entonces el cuerpo está preparado para darle alimento al niño, para curarse, o sea, es como si ella tuviera su bebé. La respuesta claro, de sus glándulas mamarias, la respuesta de su cerebro, sí, yo considero que eso es más lento que en realidad, por tal vez el caso que yo tuve, que no fue un embarazo completamente desarrollado, pero hay situaciones bastante graves. Claro que sí, mi Sabri, es muy complicado para una mamá porque está viviendo todo ese cambio físico que implica el duelo, solamente que esta vez no tiene un bebé a quien cuidar, un bebé a quien amamantar. Entonces es importantísimo que nosotros podamos tener esa empatía y reconocer que es un proceso que va a implicar tiempo para la persona que lo está viviendo. Rituales de despedida ayudan muchísimo, ¿cierto? Yo no sé, Sabri, si tú recuerdas la película Up, que es una película de dibujos animados que la ponen mucho cuando hablan de parejas, porque es una película que muestra unos niños que se conocen desde niños completamente distintos. El del viejito con los globos, no sé si te viene a la mente. Y en esta película la pareja pierde al bebé, ¿cierto? Ella está pintando la habitación y la organiza muy linda, que inicialmente tienen todo ese sueño, esa ilusión, y ella ve en las nubes los bebitos y demás, y ella pierde a su bebé. Hay una escena muy linda en la que ella está sentada respirando profundamente, como haciendo un cierto ritual de despedida. Y es importante que para la mamá, para la familia pueda darse algún tipo de ritual en el que se haga esa despedida de ese bebé, si no es posible hacer el entierro porque no se tiene el cuerpito. Tú lo decías la semana anterior, muchas veces el feto queda en la clínica, en el hospital y no hay a quien hacerle ese duelo, no hay a quien llorar. Es importante poder tener algún tipo de ritual que le permita a esa mamá, a esa familia despedirse de ese bebé. Si no se puede hacer como tal un funeral, plantar un árbol, preparar una cajita con algunos de los objetos que teníamos de ese bebé, de repente escribir una carta. Este tipo de rituales van a ayudar mucho para sentir que estamos dándole el trámite apropiado y que esa personita era importante en la familia y no simplemente pasar la página como si nada, ¿no? Así es. Bueno, Sabri, tú nos contaste algo muy lindo y es que tu esposo fue un gran soporte y un gran baluarte para ti. Pero la realidad es que no para todas las mamás es igual, ¿cierto? Hay muchas mamás que pasan por ese momento solas, incluso los comentarios de su pareja a veces pueden ser comentarios hirientes. Hirientes, entonces como que ya no pienses en eso o no está pasando nada. Y lo hablábamos también en torno a lo que sucede en la iglesia, porque se tiende a percibir que es falta de fe o que de repente esa familia no estaba suficientemente aferrada a Dios y por eso le pasó eso. Entonces es importante que como padres y el resto de familiares podamos ser capaces de vivir también nuestros sentimientos de dolor y podamos compartirlos. De esa manera se puede generar ese rol fundamental de apoyo para la mujer que está viviendo esa tristeza, porque si ella siente que es la única y los demás como que siguieron con su vida, pues va a ser mucho más difícil para ella continuar con su vida, con su trámite del duelo, ¿no? Entonces es muy importante que cuando nombremos la situación podamos hacerla de una forma honesta, no tratando de aparentar que no pasó nada o quitándole relevancia. Cuando hayan hijos mayores, es importante también explicarle a los niños lo que ha sucedido. Con los niños a veces se usan algunas metáforas tratando de ayudar. Minimizar el dolor. Exacto.
pero es importante que ellos sepan que es real, ¿sí? Este hermanito, esta hermanita ya no va a estar más, es una realidad y que ellos también puedan vivir esa tristeza. ¿Sabes que a mí me sorprende la capacidad que tienen los niños para comprender? Muchas veces supera la capacidad que tienen los adultos. Entonces, cuando nosotros podemos acercarnos a ellos con honestidad, con sencillez, pero con claridad, y les permitimos a ellos enterarse de lo que está sucediendo, también les estamos facilitando el trámite de ese duelo y de esa tristeza, porque en realidad ese pequeño ser era importante para todos, ¿no? Para los tíos, para los abuelos, para absolutamente todos en la familia, y es importante que todos puedan hacer parte de ese proceso y recuperarse adecuadamente. ¿Sabes qué? Para mis hijos es muy, muy aventurero que hablemos de ese tema. Ellos saben que ellos tuvieron 3 hermanitos antes de ellos y ellos constantemente están preguntando, y eso lo hemos transformado ya por nuestras creencias religiosas a que en realidad el Señor permitió que ellos 2 hubiesen llegado a pesar de todos esos problemas, y eso a ellos les resulta tan genial, y ellos lo dicen: mi mamá y mi papá tuvieron 3 hijitos y murieron, pero Jesús me escogió a mí. Aunque suena un poco contradictorio, esa es su percepción, y eso a ellos les encanta. Entonces, mami, como Jesús me escogió a mí, como Jesús me escogió, entonces para ellos es muy fascinante eso, y también preguntan: mami, cuando estemos en el cielo ellos van a estar, mami, ¿tú qué piensas? Eso nos ha ayudado a nosotros a construirles también las creencias que consideramos importantes en nuestra iglesia. Súper importante, Sabri, que se conozca, que sea una historia real de la familia, se pueda hablar con libertad, ¿cierto? Cuando tenemos esas percepciones de que sobre este tema no se habla, esto es innombrable, se empiezan a generar unas percepciones reprimidas que van terminando de afectar el crecimiento de los niños. Entonces, permitirles poder hablar con tranquilidad, claro, y hacer que, como tú lo mencionas, ese recuerdo se reconstruya de una forma positiva, ¿no? Y que tarde o temprano nuestros hijos van a enfrentar momentos también duros, Sandra. Entonces hay que prepararlos sencillamente a lo que viene. Eso es importantísimo, Sabri, entender que cada niño, cada niña va a tener que asumir una realidad. Los padres en general quisiéramos que nuestros hijos nunca tuvieran que vivir momentos dolorosos, pero en este mundo en el que estamos todos nos vamos a ver enfrentados a situaciones de dolor y de tristeza, y esto no implica que Dios no nos ame, y eso no implica que Dios no nos cuide. Él va a estar con nosotros, pero eso no nos va a evitar en algunos momentos vivir la tristeza. Entonces, también es una oportunidad para que los niños y las niñas desarrollen un afrontamiento activo y aprendan a poder lidiar con esas dificultades y esas tristezas que con toda certeza en algún momento de su vida van a tener que encontrar. Semanas, meses, años, eso puede pasar muchísimo tiempo hasta que la persona logre poder elaborar su duelo y aprenda a vivir con esa nueva realidad. Entonces es importante cuando nosotros estamos cerca de una persona que ha tenido una pérdida, un duelo gestacional o un duelo perinatal, que tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera, escuchemos a la persona, dejémoslo expresarse, dejémosla expresarse, démosle un tiempo y un espacio para hablar. No insistamos en no hable de eso, pero ya no piense más en eso. Esa persona necesita expresarse. Yo creo que ese es un punto importantísimo. No sé qué opinas tú al respecto, Sabri. Total. Mira que estaba leyendo a algo muy interesante que dice: el mayor sustento es el entorno social y no hay educación sobre el duelo. Yo no puedo decirte a ti cómo afrontar un duelo, cómo afrontar una pérdida. ¿Sí? Cambio, puedo darte el soporte. Ahora, hay que quedar muy claro en que cuando, digamos, Sandrita, que hay una amiga de nosotras que va a perder un bebé, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo no puedo venir de una vez a abordarla. Ay, mira, no, yo tengo que dejar que ella escoja si es a ti o a mí con quién va a hablar, ¿ok? Lo máximo que yo considero que podríamos hacer, dependiendo también de la persona, es tal vez mandarle un mensaje o mandarle un pequeño chocolate. En esa época mis amigas me mandaron un chocolate y ya yo supe con eso que ellas estaban de mi parte, ¿sí? O sea, ya ese pequeño apoyo de esas palabras no dichas, ya uno se siente apoyado. Ya ahí uno puede saber que uno puede hablar, ¿sí? Entonces ya, ¿será que podemos salir? ¿Será que podemos conversar?
ya es como la entrada, pero tratar de abordarla, eso no tampoco se debería hacer. Claro que sí, es permitirle a la persona escoger ese espacio y ese tiempo para hablar, ¿no? No imponérselo, entender que esa persona es quien está tramitando su propio proceso. Suelo. Exacto. Segundo, no juzgues ni racionalices sus emociones, reflexiones o creencias. Aquí también pasa mucho que como nosotros tenemos unas creencias religiosas con respecto a la muerte, de repente tenemos un familiar que no las comparte y cuando la persona dice, bueno, mi hijito yo sé que está en el cielo, no, pero mira, te saco la Biblia en el cielo. No, o sea, dale un espacio a esa persona, ¿no? Permítele a esa persona primero vivir su dolor, no juzgue sus creencias, entiende que esa persona tiene derecho de vivir y manifestar su dolor a su manera. Y yo creo que es importante ese respeto por el otro por encima de las creencias. Prudencia. La prudencia. En tercer lugar, importantísimo, no minimizar la pérdida con experiencias o pérdidas de otro, que esto es tan típico, Sabri, mira, yo lo escucho cuando voy a un lugar en el que alguien está pasando un duelo. Ay, sí, eso, yo te entiendo porque a mí se me murió el gato hace no sé cuánto tiempo, o sea. Ah, sí, a mi mamá que también se murió, o sea, cada quien lleva un dolor que es absolutamente único. Y eso de comparar ya nos resta la posibilidad de entender que ese dolor es particular, que nada se compara con lo que la persona está viviendo. Entonces, a mí me puede parecer que es lo mismo la muerte de mi gato, pero yo no tengo ni idea realmente cómo está viviendo esa persona el dolor que está experimentando. O decir, fulanita de tal perdió a alguien. Pero ¿viste cómo ella se desarrolló durante toda su pérdida? ¿Porque no la imitas? Ajá, es muy típico. O habla con ella te va a poder ayudar para que enfrentes mejor tu dolor. Ay, no, eso no está bien. No comparar, o sea, básicamente es no comparar, entender que cada quien tiene derecho a vivir su duelo como desee vivirlo, que de hecho por mucho tiempo se pensó que en el duelo había unas etapas que eran lineales, en realidad no es así. Es cíclico, tú puedes un momento estar en negación, después estar con rabia y después sentirte un poco más tranquila, racionalizarlo de una forma positiva y luego volver a caer en negación. Entonces es importante permitirle al otro experimentar su dolor de su forma única y particular sin generarle esas comparaciones porque siempre van a ser ofensivas, van a ser irrespetuosas, ¿no? Sin embargo, Sandrita, bueno, tú eres la psicóloga en este caso, pero es muy importante que la duración del duelo tenga también un periodo de inicio y de cierre, ¿sí? Porque si no ya se vuelve un asunto crítico que nos puede estar ya afectando. ¿Sí? Tienes toda la razón, Sabri, y es muy importante estar atentos a que la persona realmente esté desempeñando las dos tareas del duelo, que son básicamente el llorar y el sentir tristeza por la pérdida, pero al mismo tiempo irse reincorporando en la vida. ¿Sí? Cuando una persona trata de reincorporarse en la vida inmediatamente, pero no se permite ese llorar, ese sufrir, ese sentir, vuelve otra vez. Va a recaer en algún momento. Pero cuando la persona se aboca solamente a su tristeza y ahí se queda amarrado a su tristeza y no va paulatinamente acercándose al resto de áreas de su vida, también eso se va a volver una depresión mayor y va a ser muy complicado para la persona retornar a la funcionalidad. Entonces son dos tareas en las que hay que tener un cierto equilibrio. Lloro, sufro, pero al mismo tiempo estoy con mi familia, voy reincorporándome paulatinamente en mis actividades y de esa forma se puede llevar un duelo que permita la elaboración adecuada de esa tristeza. Así es. Es muy importante en ese caso estar atentos porque cada persona es distinta. Y si alguien ya tiene una predisposición hacia la depresión, si es una persona con un autoconcepto bajo, si tiene un apoyo social y familiar bajo, pues es una persona que está en un nivel de vulnerabilidad muchísimo más alto y podría, como lo mencionamos antes, desencadenarle una depresión mayor, que sabemos que es una enfermedad tremendamente limitadora, que genera que la persona básicamente esté como muerta en vida. Entonces es muy importante que también estemos atentos a eso. Siguiente, no tratemos de distraerlo o quitarle
la percepción de tristeza. Hay que permitirle esa emoción y ayudar a que esa persona pueda hablar de eso, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y de esa manera el solo hecho de hablar resulta catártico. Así que es importante que la persona pueda decir lo que siente. No adivinemos, preguntemos qué siente y qué necesita esa persona cuando ya ha pasado un poco de tiempo, porque tú lo decías muy bien, inicialmente la persona va a necesitar estar consigo misma, pero ya luego yo puedo acercarme. Cuando una persona está pasando por una pérdida, es importante, como tú le decías, mandarle, por ejemplo, un plato de comida. La persona probablemente ni ganas tiene de levantarse de la cama, llegar a su casa y arreglarle la casa, ¿cierto? Como ese tipo de ayudas que son prácticas, van a ayudarle a ver a esa persona que está apoyada, que está acompañada, que hay gente que se preocupa por ella, y va a ayudarle muchísimo con ese respaldo a poder elaborar adecuadamente su situación. Hay otra cosa, claro, y es que los seres humanos nos gustan mucho los detalles. Yo lo vería más desde el punto de vista no sé, tal vez va a sonar muy rudo, pero desde un punto de vista sádico. Entonces, ¿y cómo fue? ¿Y cómo sentiste? ¿Pero lo viste? ¿Pero y hubo mucha sangre? Pero no, eso me pasó muchas veces, ¿sí? Y tal vez no fue con personas allegadas, porque tal vez si mis cuñadas o mi mamá o mis hermanas me hubiesen preguntado, es diferente, ¿sí? Porque forman parte de la familia y también es su dolor. Pero venía tal vez algunos hermanos, pero cuéntame cómo fue. Pero cuéntame, ¿te dolió? ¡Ey! No, ese es el respeto también que debemos tener y la prudencia de no indagar en aspectos que te van a doler. Totalmente, importantísimo tener, como tú lo mencionas, es un cierto morbo de saber específicamente qué pasó, cómo pasó. Cuando alguien muere también, o si hay un accidente, es más la preocupación por la situación que por la persona como tal. Así ¿no? es. Entonces, cuidémonos, si no tenemos nada bueno que decir, mordámonos la lengua. Es importante que podamos tener ese respeto por el otro, por la vida humana en general, y aprendamos que como cristianos estamos llamados justamente a hacer la diferencia en ese tipo de acompañamiento que estamos haciendo. Algo también bastante típico es no aproveches el dolor de esa persona para hablar de tu propio dolor, ¿sí? Porque es que, ay, sí, a mí que también se me murió mi mamá hace 3 semanas. No, deja que esa persona pueda vivir su propio dolor. Deja que pueda expresarlo. Si tú tienes necesidad de expresar el tuyo, busca la manera, pero no mezcles las cosas, ¿no? Así es. Cuando alguien llora, permítele llorar. Otra recomendación es evitar hablar sobre el futuro, porque en esas primeras etapas del duelo el futuro es irrelevante. Así no es. El futuro, es lo que está viviendo la persona en el momento, y en ese momento necesita una esperanza, pero una esperanza que reconozca ese dolor del presente. No demos consejos si no nos los piden. No sabemos qué es lo que es bueno para el otro. Entonces ese acompañamiento empático, el estar ahí, en esa presencia, que el otro sepa que cuenta conmigo, es más que suficiente. Ya. Así es. Así nosotros hayamos pasado por una experiencia similar, es importante esperar que la persona, como ya lo hemos dicho, pueda reconciliarse consigo misma inicialmente, ¿no? Evitemos frases como, ay, una mujer le graba a una mujer embarazada, porque hay gente que dice, ay, no te preocupes, eso siempre hay un aborto y después quedan en embarazo súper rápido. Total. Sí. Y la persona con ese dolor en su corazón que pues, para nada le va a caer bien ese tipo de afirmación. Ay, tú eres muy joven, tú vas a tener muchos más hijos. Ay, menos mal que se murió ahora y no después, porque imagínate que ya con unos 3 años o más años, pues habría sido peor. No. ¿Tú sabes qué me llegaron a decir? Algo así, con Lady no lo dije. Ay, ¿tenés bebés? Me dijo una persona. ¿Tenés bebés? Eso quiere decir que tú y tu esposo dentro de poco se van a divorciar. Ay, Dios mío. O sea, imagínate lo profundo de la situación, o sea, es terrible. Entonces es que el Señor no quiere, porque es que ustedes se van a divorciar. Eso es que siempre me ha pasado eso, es algo continuo que... Oye, cuidado, ya no, uno lo recuerda con risa, sí, pero en esa época claro. uno se molestaba, ya yo me llegué a molestar muchas veces, mi esposo sí es un poco más relajado y es lo que sea era reírse, ¿no? Pero es controversial porque estás lidiando con tu malestar, con el malestar físico y ahora
con la carga social muy fuerte. Claro que sí, no, son comentarios completamente irrespetuosos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Ahora bien, no va a ser posible que eliminemos ese tipo de personas, porque ahí dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos y necesariamente van a aparecer personas que nos digan ese tipo de cosas. Entonces es importante que cuando nosotros mismos estemos viviendo esa tristeza y ese duelo, procuremos refugiarnos en las personas que sabemos que nos acompañan desde la empatía y evitemos la cercanía de personas que con sus comentarios o con sus actitudes pues van a generarnos un poco más de dolor, ¿no? Pero en general hay que tener mucho cuidado nosotros mismos, colocarnos en ese lugar del otro y tener cuidado con lo que decimos. Como mencioné antes, no tengo nada que decir, me muerdo la lengua, me quedo callada. Así es, así es. Bueno, también es muy importante que ofrezcamos esa ayuda concreta, como ya les mencionaba antes, que si la persona tiene un perro, le ayudemos con el perro, que si hay que hacer una diligencia, hagamos la diligencia, que si hay que preparar comida, ¿cierto? Cuando decimos llámame si necesitas algo, muy probablemente el otro no te va a llamar, porque el otro está en ese proceso de dolor. Entonces yo voy hasta allá, mira, ¿qué te ayudo a hacer? ¿Quieres que te arregle la casa hoy? ¿Necesitas que te haga algún trámite? Mira, te traje estas frutas, verduras, comida preparada. Un poco estar ahí, porque el otro probablemente no quiera en su tristeza como molestar al otro, además que está lidiando con todas esas sensaciones de que será que soy culpable, etcétera, etcétera. Entonces, esa ayuda concreta va a ayudar mucho en esos momentos de dolor. Importante, y esto nos cuesta a nosotros muchísimo en nuestro contexto cristiano, evitemos esas explicaciones en creencias religiosas, estadísticas o la sabiduría popular, ¿sí? No, dejemos que sea la persona misma quien elabore sus pensamientos en relación a lo que sucedió. La persona cuando hace su duelo de una forma sana, no patológica, va a llegar el momento en que como tú no lo evidencias, Sabri, va a recordar esa experiencia como una experiencia que lo ayudó a crecer, así es, que lo fortaleció, pero no va a ser la imposición de alguien más, va a ser en su propio proceso que lo logre. El proceso. Entonces, es importante no pretender asignarle al otro, mira, esto te pasó por tal cosa y tienes que pensarlo así. Dejemos que esa persona lo construya, ¿sí? No tratemos tampoco de hacerle ver a la persona, como ya lo decíamos antes, que es un castigo divino, que no, Dios jamás actúa de esa manera y lo podemos ver a lo largo de la escritura. Dios siempre es amor, Dios siempre es consuelo, Dios siempre es apoyo. Entonces, la mejor manera como yo puedo evidenciar el amor de Dios para alguien que está en una pérdida es justamente ser apoyo, ser consuelo, ser empático. No busquemos el lado positivo de la experiencia porque es un dolor. Ahorita no se va a ver. No se va a ver, o sea, es doloroso y yo no lo voy a ver. Y está bien que no sepamos qué decir. Muchas personas preguntan, bueno, ¿y yo qué digo? O es esa frase tan típica de lo siento mucho. Bueno, en realidad tú no sabes cómo el otro se está sintiendo. Entonces, de alguna forma suena un poco falso. Es mucho mejor que el otro sepa que tú estás una vez más, que tal vez si no tienes nada que decir, no digas nada, pero que puedas hacerle ver al otro que te importa, que estás preocupado por él. En nuestro caso, el hecho de orar por esa persona va a ser una gran ayuda y comprender que todo requiere su tiempo y el dolor necesita ser vivido para poder ser superado. Sabri, ¿qué recomendaciones tú piensas que podemos darle a los padres en general, los que acompañan a una mamá que han perdido un bebé, el papá? ¿Qué lugar importante representa para que la mamá pueda vivir mejor esa experiencia? Antes de entrar en esa pregunta, yo quisiera resaltar algo. Es muy importante no hacernos la víctima, ¿sí? Lo estoy hablando muy coloquial, ¿ok? Pero quiero decirlo así. El yo vivir mi dolor no indica que voy a disfrutar vivir mi dolor, ¿sí? Eso es muy importante. Ay, no, es que me siento mal, es que yo quiero, es que no lo supero, no. O sea, tienes que tener tu espacio para llorarlo, pero ya es hora de levantarte, ¿ok? Entonces, es muy importante esa parte de victimización que también juega dentro de nuestro temperamento, las experiencias que hemos vivido de vida. Ahora, con respecto a los padres, hablando de los papás, ¿sí? Del esposo, mira, yo pienso que ellos sufren
tanto o más que uno, porque los hombres tienden a ser mucho más callados que nosotras las damas, ¿ok? Yo me di cuenta que mi esposo estaba sufriendo por las actitudes que él tenía, el haberse metido en mi camilla cuando me sacaron del quirófano, el haberme traído esos detalles que era significativo para los dos. O sea, yo no dije ahí, ay, me está consintiendo ahí, no. Yo me di cuenta que él estaba sufriendo también, ¿ok? Entonces, el hecho de que tú le digas a tu esposa, me está doliendo, no indica que le está subiendo un dolor a ella, sino que los dos pueden vivir el proceso de duelo juntos. Evidentemente mi esposo superó el proceso más rápido por su forma de ser, pero eso me ayudó a mí a levantarme, ¿ok? Él llegó una época que él me dijo, yo creo que ya debemos dejar de llorar y debemos saber qué hacer. ¿Será que seguimos trabajando para buscar el otro bebé? Ah, con mucho gusto. Sí, o sea, es ese punto de vamos a ver qué hacemos, ¿ok? Ese yo creo que es el consejo que yo le daría a los padres. Di cómo te sientes en las palabras que puedas, porque los hombres, algunos no son tan expresivos, pero dilo, así tú sabes como mujer qué es lo que está ocurriendo y no te centras en ti. Importante saber lo que estás mencionando, ¿no? Que cuando pasan ya mucho tiempo, hay que estimular a esa persona doliente a alimentarse correctamente, dormir bien, ejercitarse. Si se ha refugiado de pronto en algún tipo de conducta como el alcohol, cuidar ese tipo de situaciones porque pueden desencadenar problemas aún mayores. Desanimarlo a tratar de hacer demasiadas cosas o tomar decisiones demasiado importantes en el momento, pero sí que de manera lenta y sutil se vaya reanudando las actividades, ¿cierto? De manera que la persona pueda ir, como lo mencionábamos antes, irse reincorporando de a pocos a su actividad social y demás, permitir hablar de la muerte, pero tampoco quedarnos ahí completamente. Así. Cuando sí vemos que el proceso ha avanzado muchísimo, y la persona todavía no logra reincorporarse, es importante pedir ayuda, porque estaríamos hablando de un duelo patológico. Y es importante que la persona pueda recibir el acompañamiento necesario, porque de otra manera va a ser terrible, se va a quedar con esa situación toda la vida. Y lo decíamos antes, una depresión mayor es una enfermedad bastante grave, bastante delicada e inhabilitante, que puede dificultar no solamente la estabilidad de la persona, sino de la familia, etcétera, etcétera. Entonces es importante estar atento a esa persona cuando vemos que realmente lo requiere, pedir esa ayuda profesional, que para eso está, ¿no? Es importante que entendamos que pedir ayuda es válido, es necesario, no nos hace menos. También hay algunas creencias con respecto a que, bueno, si yo confío en Dios, entonces no necesito un psicólogo, un psiquiatra, pero es importante entender que son profesionales que Dios ha colocado allí, ¿no? Como que tú tuvieras, no sé, un accidente, y yo confío mucho en Dios y me estoy desangrando, pero debo ir al médico, ¿cierto? Debo acudir a la urgencia para que rápidamente tomen el papel necesario, estos profesionales, las medidas necesarias y puedan ayudarme. Es la manera como Dios nos gestiona, nos ayuda, nos da la fuerza, nos da las personas adecuadas y a través de ellas Él va actuando en nuestra vida. Entonces también es importante que podamos repensar esta situación, porque en general todas estas situaciones relacionadas con el duelo suelen ser poco habladas, lo decías tú antes, Sabri. Ahora bien, muy próximamente vamos a estar hablando también de aquellas mamás que no quedan en embarazo, que quisieran ser madres, pero que no quedan en embarazo y tal vez nunca van a ser madres, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros entender esta situación que también es muy difícil, también es muy dolorosa, y cómo a veces con los comentarios que se hacen en general también es peor, ¿no? Porque la gente, ustedes entonces el hijo ¿para cuándo? Lo van a tener es cuando ya sean ancianos y no saben en realidad lo que esta pareja o esta familia está viviendo. Están pasando internamente. Quiero decirte algo también, es muy importante el proceso médico, porque algunas veces como iglesia vemos tabús en los exámenes médicos que nos hacemos, ¿sí? Y consideramos que es pecado algunos exámenes, ¿ok? Sí. Estoy hablando de exámenes como el espermatograma, estoy hablando de exámenes como, ay, se me va ahorita el nombre, pero es un examen que ayuda a iluminar, por así decirlo, coloquialmente hablando, todas nuestras
este sistema íntimo o aparato reproductor. Entonces, eso muchas personas lo ven como un pecado, ¿sí? Y es que si el Señor no te dio el bebé, es porque no tiene, o sea, no puedes seguir buscando, ¿no? Eso no es así, eso no es así. Y entonces ahí nos metemos donde estás hablando tú, las mamis que no van a tener bebés por X o Y razón. ¿Qué deben hacer? Yo pienso que el proceso de duelo de esas mamás es un poquito más largo, ¿sí? Pero igualmente debe tener unos pasos. Tú los dijiste, el ritual de despedida. Yo anexaría a todo lo que tú has dicho alguna actividad en obra hacia los demás, Sandra. Eso es muy importante, porque si yo me reflejo solo en mí, no voy a salir. Entonces tengo que buscar algo que me haga sentirme útil, ¿ok? Y pueda desembocar mi dolor en otras personas. Yo les comentaba lo del perrito. Para mí la terapia del perrito fue renovadora. Sí, fue porque me aboqué a él, ¿ok? Entonces eso es muy importante y también considerar la esperanza que tenemos en la religión bien hablada y práctica. Claro que sí, Sabri. Vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa y saludar a todos nuestros oyentes que nos están escribiendo y también que nos están solicitando oración por este medio. Nuestra razón de ser es poder estar en esa cercanía con ustedes, que sepan que cuentan con Esperanza Colombia Radio y que por supuesto cuentan con nuestras oraciones. Así que le mandamos un saludito a la persona que nos dice, aquí no nos dice quién es, nos dice, buenos días familia, pido oración por favor por mi mamá Ruth Monsalve. Por supuesto, estaremos orando por ella. Se encuentra en urgencias muy delicada de salud, presión alta, azúcar alta. Dios los bendiga y gracias por sus oraciones. Gracias a ti por comunicarte con nosotros. Cuenta con nuestras oraciones. Edil Trudes Marzo nos dice, maravilloso y grande y perfecto es Dios. Honra y gloria sea para siempre a su nombre. Amén. Qué lindo. Erla Doris Castro Valdivieso nos envía sus saludos y nosotros también te enviamos saludos y abrazos, Erla Doris. Judy Díaz nos dice saludos y un gran abrazo. Claro que sí, saludos para ti, Judy. Isabel Sosa nos dice, Dios les bendiga, pido oración por mi matrimonio en proceso de divorcio. Solo un milagro salvará mi matrimonio. Hay que orar por ello, ponerlo en las manos de Dios, así que cuenta con nuestras oraciones, Isabel, que el Señor te dé mucha fuerza y te ayude en todo este proceso a poder saber qué es lo mejor. Clau Espina nos manda saludos. Maciel Crespo nos dice buenos días, Dios les guarde. Saludos desde Santa Rosa, sur de Bolívar, aquí en Colombia. Un abrazo por toda la gente linda de Bolívar. Marta Janet Rivera nos dice, grande y misericordioso es mi Señor. Claro que sí. Otilia Gómez, bendiciones, mi gente bella de Dios, abrazos y saludos. Les mandamos a todos nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio, aquellos que se han conectado por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, o quienes nos están escuchando directamente en el dial 1470 AM. Nos alegra muchísimo contar con su audiencia. Y bueno, amigos, ya nos vamos acercando al fin de nuestro programa, Sabri, y tú lo has dicho muy adecuadamente, el poder comprender adecuadamente de una forma práctica el amor de Dios es la mejor medicina que nosotros podemos tener frente a cualquier tristeza y cualquier pérdida que estemos experimentando. Así que yo quiero invitarlos para que leamos un precioso texto que está en Jeremías 31:13. Jeremías 31:13. Clama. Dice así, porque transformaré su duelo en regocijo, los consolaré y los alegraré en el dolor. Amén. Qué precioso, ¿no? El Señor es el único capaz de darle vuelta a esas situaciones que nosotros sentimos que nos están partiendo el corazón en mil pedazos, y Él es capaz de generarnos en medio de esa tristeza una alegría. Yo lo leo nuevamente, porque transformaré su duelo en regocijo, los consolaré y los alegraré en su dolor. Hay un himno que dice que el Señor no ha prometido que va a haber sol todos los días, pero sí ha prometido darnos un corazón que aún en medio de las adversidades, en medio de las tristezas que este mundo que nos ha tocado vivir nos genera,
podamos darle gracias, podamos confiar en Él. Así que la mejor manera de poder ayudar a alguien que está pasando un duelo es que nosotros mismos nos convirtamos en ese consuelo de esa persona. El Señor tiene para nosotros grandes bendiciones, aún con situaciones muy duras que estemos viviendo. Sabri, en tu situación, tú lograste generarte toda esa percepción de esto que viví me ayudó, esto que viví se convirtió en algo transformador para mi vida, para la vida de mi familia, me unió como pareja. ¿Qué palabras de esperanza tú puedes compartirles desde tu propio testimonio a esas mamás que hoy sienten que no tiene sentido eso que están viviendo? Esto también pasará. Yo creo que eso es muy importante. O sea, saber que esto también va a pasar te genera a ti tranquilidad. Y el hecho de persistir. Cuando la Biblia me dice que debo orar e insistir y pedirle al Señor, es porque ya yo he dejado desde mi propia humanidad, hacer las cosas y se las estoy entregando al Señor. Considero que eso hicimos mucho. Oramos mucho por nuestros hijitos y el Señor nos concedió 2 maravillosos hijos. Así que no persistan en la oración y esto también pasará. Claro que sí, Sabri, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en estos 2 programas. Ha sido Gracias maravilloso a ustedes. tu perspectiva, ver tu testimonio tan esperanzador. Les mandamos un abrazo a todos nuestros radioescuchas y los invitamos para que sigan conectados a Esperanza Colombia Radio. La próxima semana nos vemos, esperemos que sí puntualmente, ¿cierto? Porque hoy tuvimos muchísimos problemas para arrancar con nuestro programa, pero esas cosas que pasan en la vida hay que asumirlas con tranquilidad y con la certeza de que también nos ayudan. Así que a todos los que nos están escuchando, un abrazo enorme, un saludo muy especial también para Lady, que hoy no pudo conectarse, y los invitamos para que puedan seguir disfrutando de Esperanza Colombia Radio y nos podamos escuchar la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana. Mil bendiciones para todos. Chao, Sandy, chao a todos. Chao, Sabri, muchas gracias. Vida de mamá. ¿Listo, chicas?